Y después de una sobremesa, pues sabemos que es de agradeceros el esfuerzo. Ante todo, presentaros quién es Grupama Asset Management, que bueno, como varios de vosotros pues no sois de aquí de España, pues a lo mejor no la conocéis. Grupama es una compañía de seguros francesa y nosotros somos la división de gestión de activos. Entonces, nosotros tenemos fondos de inversión abiertos para cualquier inversor, gestionamos también planes de pensiones, gestionamos mandatos, que es una figura que en otros países europeos tiene bastante pujanza y bastante amplitud. Y bueno, somos una entidad bastante comprometida con la inversión socialmente responsable. Nosotros gestionamos fondos de ISR desde el año 2001, con lo cual pues podéis ver que tenemos ya pues una experiencia bastante consolidada. Y aparte de eso tenemos medios, es decir, tenemos un equipo de analistas específicos de ISR que analizan las compañías por criterios ESG, Environmental, Social, Governmental. Bueno, hecha la presentación, os paso un poco a hablar nuestras ideas. Bien, bueno, partiendo un poco pues del título, la inversión socialmente responsable y la salida de la crisis. La gobernanza es la raíz de las reiteradas crisis. La gobernanza para nosotros ha sido pues, un elemento clave, es decir, de los tres pilares, ESG, Environmental, Social, Governmental, es decir, gobernanza. Aquí pues, hemos señalado las tres principales crisis que ha habido desde el año 2000-2001. Bueno, la de 2000 primero que fue la Tecnocom, asociada con la de 2001 un poquito después, que es, si no sé si recordaréis algunos, el caso Enron, la eléctrica americana, que bueno, era una de las principales compañías del S&P y del Dow Jones, y bueno, por falsedad de cuentas, pues quebró en el año 2001. Luego tenemos la crisis financiera del año 2007, pues imagino que esta está mucho más presente en la memoria de todos nosotros. Se inició por la crisis subprime, ¿verdad? Y bueno, prácticamente solapada con la crisis soberana de 2011, pues en este caso gobernanza de gobiernos, propiamente dicho, ¿verdad? Aquí en la zona euro ya sabemos cómo estalló todo, una falsedad de datos macroeconómicos en Grecia, que bueno, estuvieron falseando pues dichos datos durante una serie de años y había un agujero pues importantísimo pues presupuestario, ¿verdad? Entonces, como vemos, estas tres crisis, desde el año, pues ya os digo, 99-2000, que fue el estallido de la burbuja tecnológica, hasta la última, tienen en común eso. Tienen en común que había de fondo pues, un elemento de gobernanza muy importante que posteriormente, efectivamente, se ve reflejado en números. Pero claro, si hubiéramos tenido la posibilidad de poder saber qué es lo que ocurría en el gobierno corporativo de las empresas o en el caso griego, en el caso del gobierno griego, pues evidentemente hubiéramos tenido una información trascendental y nos pudiéramos saber adelantar a cuando el mercado reacciona, y el mercado reacciona cuando tiene la cifra. Bueno, esto es básicamente lo que os acabo de decir. ¿En qué se resume pues, estas crisis económicas y financieras? Pues básicamente la ausencia de ética y al incumplimiento y no aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Y bueno, suena un poco también oportunista o a raíz de lo que ha ocurrido pues, esta semana, ¿verdad? Tenemos un caso pues, recién salido del horno aquí, exactamente de lo mismo, ¿verdad? Una crisis de gobernanza, que también ha habido una falsedad en los datos de la compañía, como todos sabemos. Aquí tenemos una serie de gestión de riesgos dentro del ámbito ISR, que es crisis medioambiental y de recursos, como todos sabemos, tensiones sociales y conflicto de reparticiones, pues todos estos movimientos de 11M, etcétera, etcétera, y nuevos retos para las empresas. Entonces, consideramos que la integración de
el análisis ISR en todos los procesos de inversión, pues evidentemente nos va a aportar más que nos va a restar. Bien, y ahora pues vamos a ofreceros unas muy breves pinceladas del mercado francés. Bueno, el mercado francés, como ya hemos ido citando a lo largo de la tarde, pues es un mercado pues algo más maduro, con más años que aquí en España, y como es lógico, pues algo más evolucionado. Es decir, ahora veremos, pues hay una serie de leyes ya plenamente establecidas, una serie de normativas, de labels de producto que bueno, hacen que quizás pues esté un poco más definido, pues que se entiende, y sobre todo, como también hemos ido apuntando, hay mayor compromiso de las instituciones a apoyar con medidas claras y concretas y palpables. No todo se queda a lo mejor en una ley o en una serie de medidas que hemos ido viendo, sino que hay realmente compromiso palpable de las instituciones. Bueno, el Friendship pues es lo mismo. El Friendship es el equivalente al Spaceship de aquí, y realmente con una estructura pues muy similar. Es decir, está pues compuesto de diferentes miembros afiliados que lo que se proponen es promover la inversión socialmente responsable a través de un consejo de miembros de diferentes ámbitos, es decir, pues propietarios de activos, gestoras, proveedores de servicios, académicos. Es decir, un modelo, un formato muy similar al que tenemos aquí en España. Con respecto a la regulación, bueno, tenemos dos patas, una que hemos llamado Hard Regulation y otra que hemos llamado Soft Regulation. O sea, la Hard Regulation, pues básicamente es leyes específicas, reglamento de RS, regulación socialmente empresarial. Tenemos la ley del 2001 de nuevas regulaciones económicas y la ley del 2010 sobre medio ambiente. Y luego regulación específica ISR tenemos del 2001 para fondo de pensiones público y bueno, la del 2001 152 de febrero de los planes de ahorro de las compañías, y luego del 2010 pues equivalente también a la que hemos visto de la RSE. Luego tenemos en Soft Regulation, como os he dicho, un código de transparencia que es obligatorio para todos los fondos ISR y UCIT. UCIT es pasaporte europeo. Y la ley de julio de 2010. Y luego lo que os decía antes, que es un elemento también bastante interesante, que es el sello ISR, es decir, el sello CIES, el de Novetic, que es digamos el más utilizado para los fondos de inversión. ¿Y por qué os decía que es muy importante? Bueno, pues básicamente aquí lo que viene a certificar este sello es pues que cumple una serie de criterios predeterminados anteriormente, con lo cual esta entidad certifica que el producto de inversión, que el fondo de inversión, pues cumple con unos criterios plenamente establecidos ISR, definidos con anterioridad. Jorge, perdona. Sí. El sello es privado, quiero decir, es Friendship, o no, lo hace Novetic. O sea, lo hace Novetic. Novetic. Bien. Como podéis ver, bueno, también hay una serie de plataformas, comités, etcétera, que lo que hacen es pues tratar de promover la ISR para particulares, la ISR para planes de pensiones, los sellos públicos, como antes también ha dicho el compañero. Y algo que me gustaría destacar también, bueno, volvemos hacia atrás, es lo que os comentaba antes de el compromiso real de las instituciones. Es decir, el gobierno francés tiene el convencimiento de que para financiar la economía a largo plazo es a través de inversiones en capital, a través de seguros de vida Unilink, que bueno, para los que no conozcáis las figuras,
simplemente es una póliza de seguros que lo que te permite es traspasar las inversiones, los activos, los fondos de inversión que hay adentro, o los activos, sin tener que tributar. Entonces, para promover esto, lo que han hecho es mantener la ventaja fiscal, una deducción fiscal para todos aquellos unit link que tengan en cuenta los criterios ISR. Hasta hace bien poco, todos los unit link tenían esa ventaja, pero a partir de ahora únicamente van a conservarla aquellos que tengan políticas ISR, con lo cual pues es, como decimos, una inyección en vena. Esto tiene un impacto inmediato en el mercado, porque, no sé, imaginemos aquí pues, que esa medida se implantara, pues una deducción en la renta, la declaración de la renta, si tuviéramos un plan de pensiones o un unit link o un fondo de inversión con estos criterios, que hubiera una deducción de lo que fuera, del X%. Inmediatamente la gente se interesaría por saber qué es lo que es y, evidentemente, en igualdad de condiciones, pues mostraría mucho interés. Con lo cual, pues bueno, esto es uno de los ejemplos por los cuales decimos que en Francia las instituciones se han tomado pues bastante en serio todo esto. Pero esta es una diapositiva bastante explícita de que realmente, igual que en España, el inversor retail tampoco tiene mucha idea o conoce mucho qué es la inversión socialmente responsable, porque si os fijáis, tan solo el 7% de los franceses declaran conocedores de lo que es ISR, que es una cifra quizás algo mayor que aquí, pero tampoco exageradamente alta. Y el 50% de los inversores retail dan importancia a los criterios medioambientales, sociales y éticos. Y tan solo el 17% de los franceses comprarían fondos ISR si se lo propusieran. Con lo cual, como también comentábamos antes, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, o qué es antes, el huevo o la gallina, es decir, la demanda o la oferta. Yo creo que tienen que ir un poco de la mano. Es decir, si hay por parte de las instituciones una clara apuesta por este tipo de productos y los hacen atractivos a la demanda, ya bien sea institucional o bien sea retail, esta se va a interesar. Porque, evidentemente, si le ofrecen un plus que otra tipología de productos no le ofrecen, evidentemente va a levantar lo que es el interés. Bueno, unas cifras muy ligeras de lo que es el mercado francés. Ahora mismo, en fondos ISR hay 170 billones, es decir, 170.000 millones de euros. El crecimiento, pues bueno, del cierre de 2013 frente al 2012 le tenemos en el 14%. Estos 170 billions los tenemos en fondos de inversión, sería el 43%, en gestión delegada un 62%, perdón, no es porcentajes, millones, 43 millones, 62 millones en gestión delegada, y en gestión interna de la propia casa 14 millones. Y esto estoy hablando de inversores institucionales, no os he dicho. Y inversores retail, tan solo 50 millones de esos 170, de los cuales 31 son fondos de inversión y prácticamente 19 son planes de pensiones de empleo. Por tipología de activos vemos que bueno, más del 50% son bonos, cerca de un 30% renta variable y un 14% mercado monetario. Pero, sin embargo, hemos dicho que son 170.000 millones, 440.000 ya sí tienen integrado un approach ESG, es decir, que tienen en cuenta, si bien no es una metodología estrictamente ISR, sí que tienen en cuenta criterios ISR, con lo cual podríamos decir que es el primer paso antes de implementar
plenamente una metodología ISR. Con lo cual, pues sí, esta cifra puede ser representativa de a dónde podríamos llegar en términos de volumen en unos cuantos años. Bien, cifras comparativamente pues, de España, un poco para comparar con Francia. Es decir, vemos que, al igual que en el caso francés, el peso del institucional es muy amplio, incluso más. Es decir, aquí estamos hablando de un 97% institucional y tan solo por ciento un retail. Son cifras quizás un poco antiguas del año 2012, pero la verdad que en estos 3 años tampoco es que hayan cambiado mucho. Y en Europa veis que pues es una tendencia parecida. Hablamos de un 6% de retail en vez de un 3%, pero evidentemente donde copa el principal peso es en la parte institucional. Y aquí lo podéis ver comparativamente por países. Suiza es, digamos, el único en el cual están equilibradas las fuerzas, pero pues en todos, como podéis ver, donde hay más peso es en el mercado institucional. Y ahí veis el volumen en España, que es de 1.700 millones, que como podéis comprobar antes, comparado con los 170 de Francia, pues es una cifra pues notablemente inferior. Bien, y aquí os resumo un poco, bueno, la idea que os he comentado al principio de mi charla, hablaros un poco de cómo tenemos nosotros integrado la gestión ISR dentro de Groupama Asset Management. Como os decía, tenemos una trayectoria pues ya de bastantes años, es decir, desde el año 2001, que fue en el año en el cual lanzamos el primer fondo ISR, que es un fondo de renta variable zona euro de gran capitalización. Y posteriormente pues hemos seguido gestionando carteras de inversión, mandatos y otros 2 fondos de ISR, crédito europeo ISR y Estado europeo ISR, estos 2 de renta fija. Bien, ¿por qué tenemos productos ISR y implementamos también la metodología ISR en el resto de nuestra oferta de fondos? Pues básicamente por el reflejo de una fuerte convicción, y esa convicción es que vamos a ganar más dinero, porque no nos engañemos. Al final, cuando hemos estado, quizás alguno de vosotros ha preguntado pues, por demanda, etcétera, etcétera, el inversor, ¿qué es lo que quiere? Rentabilidad. No nos engañemos. Lo que quiere es rentabilidad, por lo cual nosotros lo que tenemos que demostrarle es que con la integración de criterios ESG dentro de un proceso financiero tradicional va a obtener más rentabilidad. Por el mero hecho de que no es que estemos excluyendo el análisis financiero clásico, sino que simplemente lo que tenemos es una fuente adicional de información que integramos dentro del proceso financiero tradicional. Antes, en el caso de 2007, en la segunda slide que os he puesto, cuando hablamos del 2007, de la crisis financiera, os sorprenderá que Lehman Brothers, que quebró, como recordaréis, en el año 2008, os sorprenderá que en el Consejo de Administración de Lehman Brothers había jugadores de fútbol americano y cantantes de rap. Eso sorprenderá. Eso el mercado no lo sabía. Suena un poco gracioso, anecdótico o amarillista, pero evidentemente, seguramente que si unos meses antes de que Lehman Brothers quebrara, si hubiéramos sabido ese dato, cuanto menos nos hubiéramos asustado un poco, ¿verdad? Eso nosotros lo sabíamos por la parte de G, por la parte de gobernanza. Es decir, el poder analizar las compañías desde el punto de vista de gobernanza es una información adicional que, sobre todo en momentos de crisis, nos avisa de que puede haber problemas que todavía los estados financieros de las compañías no lo han reflejado. Y claro, cuando eso se ve reflejado efectivamente en los datos que todo el mercado maneja, es cuando todo el mundo quiere salir de golpe.
Con lo cual nosotros realmente gestionamos ISR porque estamos convencidos de que puede ofrecer una información adicional que la generalidad del mercado todavía desconoce. Que es lo que se ha reflejado en este pequeño cuadro. Es decir, tenemos por un lado el análisis fundamental clásico, utilizado en la industria, que todas las casas, todas las gestoras, todos los bancos, entidades financieras utilizan, pues de cash flows, EBITDAs, endeudamientos, rentabilidad por dividendo. Eso lo maneja todo el mundo y es muy parecido los unos de los otros. Unos pueden tener pues mayor optimismo, mayor pesimismo, un precio objetivo un poco por arriba o un precio objetivo un poco por abajo. Pero si nosotros incorporamos la gobernanza, el medio ambiente y el social dentro de ese análisis, estamos incorporando más información, con lo cual la confluencia de estos 4 parámetros son las fuentes de creación de largo plazo de las empresas. Y eso es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Si te parece, Jorge, muchas gracias por la presentación. Pasamos a la última ponencia y así ya hacemos las preguntas. No, Javier, entiendo que no hace falta que te presente porque creo que ya has moderado una sesión, o sea que te han conocido ya a lo largo de la... Y también la presentación. O sea, y la presentación. Nos tenemos... Bien, bueno, pues, director de Spain. La exposición, no sé, me parece... No sé si es esta. Bien, sí. Entonces, vamos a... Sí. Bueno, vamos a empezar la presentación. Yo lo que sí que quería, porque me he quedado un poco cuando la pregunta está de si bueno, la regulación podía propiciar un acercamiento, una activación del mercado, o si el mercado de por sí no estaba viendo estas bondades que bueno, se han expuesto aquí a lo largo de la sesión. Yo voy a dar un dato, y es un dato que bueno, es significativo entre comillas, pero sí mencionar que por ejemplo, en la asociación SpainShift se creó en el 2009, empezó a funcionar en el 2010 y se creó con 32 asociados, representantes de entidades financieras, gestoras, universidades, proveedores de servicios, asociaciones sin ánimo de lucro y la parte de previsión social de los 2 sindicatos mayoritarios. Pero bueno, en definitiva eran 32 miembros y la verdad que los 2 últimos años, el año pasado se incorporaron 7 socios, este año llevamos 5 y hay 3 más que probablemente se incorporen. Por lo tanto, y ciertamente son acercamientos que vienen de las mismas entidades. La semana pasada estuve yo con una sociedad de capital riesgo que me citó para que le explicara un poco la actividad y le pregunté y digo, ¿y esto? Un poco este acercamiento, porque ya es una política de la sociedad, es una sociedad de capital riesgo importante aquí en España, y me dice, no, es que me lo han pedido mis clientes. O sea, con lo cual, ese es un dato significativo, ¿no? Porque al final, no olvidemos, cuando hablamos de actividad, pues estamos hablando de la industria, Luego habrá stakeholders de todo tipo interesados en promover, pero es verdad, cuando alguien te dice, no, es que me lo han pedido mis clientes, no eran clientes retail, estamos hablando, eran clientes institucionales. Y otra entidad internacional y muy importante, también de la Comunidad Europea, en concreto alemana, y tiene un representante aquí en España, y hace poco su cliente quería conocer SpainShift, conocía el FIR alemán, el SIF alemán, y quería conocerlo porque estaba dando a su representante en España instrucciones de entrar en negocio de inversión socialmente responsable. Por lo tanto, desde SpainShift sí que estamos viendo en el mercado un interés y estamos viendo en la industria por este tipo de activos. Evidentemente, cuando las cifras son tan dispares en relación con otros países de nuestro entorno cercano, lógicamente, donde no hay una realidad, o la realidad es muy escasa, que es el caso nuestro, lo que sí hay es un potencial importante.
En un momento de crisis como este, donde además esta crisis es especialmente aguda en los países periféricos, en este caso nosotros en España, lo que sí que está claro es que el paradigma de los criterios de inversión, la rentabilidad inmediata, el todo vale, los temas de transparencia, al final todo eso se pone en cuestión rápidamente y se buscan unos modelos que sean mucho más transparentes, que incorporen otros valores y no valores etéreos, no, valores relacionados con criterios de análisis de riesgos, algo que la industria sabe medir perfectamente. Se busque rentabilidades a medio plazo, a largo plazo, se busque eliminar la volatilidad de los mercados, incluso los planes de pensiones de empleo, cuando estamos hablando de las salidas, cuando alguien entra ya y tiene que percibir la jubilación, en qué momento le pilla. Bueno, pues todo esto se ha cuestionado. O sea, cuando hace 10 años todo parecía que iba solo y que no el modelo funcionaba, era una maravilla, en este momento, después de todo esto, se replantean muchos temas. Y entre esos temas, desde luego, hay un acercamiento desde los clientes, sobre todo los clientes institucionales, porque el retail tiene otro acercamiento, pero los clientes institucionales sí que están cada vez más acercándose, interesándose, y entidades financieras y compañías de seguros internacionales que operan a nivel global están planteándose entrar en el mercado español, pero entrando por la puerta de la inversión socialmente responsable. Yo no quiero mencionar, pero me viene a la cabeza un caso concretísimo el año pasado en una reunión con el equipo, con el consejero delegado y el equipo francés, un poco con la idea de tal. Entonces, bueno, algo se está moviendo. Entonces, esta es una realidad importante de mercado y, desde luego, si además va favorecido por una regulación que propicia esta transparencia, porque es fundamental empezar por lo básico, que es conocer. Si esta transparencia se promueve desde el punto de vista regulatorio, también hay una autorregulación, como ha explicado Ángel, con la circular de Inverco. Si somos capaces de trasladar esa información y que el mercado pueda conocer esta opción, sin ninguna duda que la respuesta será positiva. Y bueno, sin más voy a empezar la exposición, porque si no, al final me la salto. Por lo tanto, enganchando con la exposición, sí, está dividida en 3 capítulos. Voy a pasar muy rápidamente porque muchas cosas se han dicho ya, por lo tanto no se trata de repetir, sino quedarnos con cada uno de los puntos con 3 cosas. Quedarnos con que la ISR está muy ligada a la responsabilidad social corporativa y, simplificando mucho, hablar de que la ISR no es más que un reconocimiento y un premio del inversor hacia aquellas empresas que son especialmente positivas en aspectos de responsabilidad social corporativa, con lo cual esto es un premiar, ¿no? Un reconocimiento. Y luego vamos a ver un poco ahí, en ese primer punto, el marco teórico, 4 cosas nada más, visualmente para recordarlas. Vamos a ver también 2 transparencias sobre la situación económica en España, pero 2 únicamente magnificando un poco esa situación de crisis. Y bueno, pues viendo el enfoque de aportación de la ISR enfocado solo a las inversiones de impacto. Puede tener muchísimos enfoques, y dentro de la inversión de impacto, como yo he visto que ha expuesto Mercedes Valcárcel, ha hablado de la parte de capital riesgo. No, esto va a ser un poco genérico, porque la inversión de impacto es mucho más que la parte de capital riesgo. La inversión de impacto, como ahora veremos, abarca muchas más cosas. Y luego, por la parte del Foro de la Inversión Social de España, de SpainShift, aquí hay 2 opciones, o las transparencias o irnos a la web. Solo voy a pasar una transparencia o 2 y nos vamos a ir a la web, porque desde la web es donde se visualiza mejor y donde yo creo que a estas horas, y siendo el último punto, se hace más ligero. Bueno, en la ISR, únicamente trasladar estos datos, pasa desde una visión ética de la selección de qué se invierte, y un poco los orígenes en Estados Unidos, en Europa, y cómo va llegando a España,
Y bueno, pues pensar en eso. Estamos hablando en conceptos éticos que poco a poco van pasando y se van profesionalizando y entran en el mundo financiero y que aplican distintas estrategias de acercamiento. Ya hemos visto antes, esto es únicamente un recordatorio, la parte de influencia por la parte del engagement, el enfoque de selección, el impacto social, la acción social y bueno, pues la integración. Y bueno, que las decisiones se toman en cuenta de una forma gráfica. Bueno, pues si tenemos 3 opciones, pues bueno, pues aplicando estos criterios y simplemente dentro del ámbito profesional y de la parte de inversión institucional quedarían en este tipo de opciones. Y todo este tipo de opciones se implantan pues estableciendo una política de inversión, se asignan unas clases de activos, se seleccionan, se ejecutan y se evalúan. Esto dentro de la inversión institucional. Y dentro de la inversión institucional en España, y lo digo porque también hemos visto ya el borrador, Eurosif hace el estudio cada 2 años de la actividad, las estrategias a nivel de Europa y a nivel de España. Este año toca, con lo cual se presenta en octubre, el 15 de octubre, el estudio este año, pero bueno, de alguna forma sí que hemos visto ya cómo va evolucionando. En España la estrategia no se corresponde con esta transparencia, sino con la anterior, por lo tanto, que en España la estrategia clave, la que más se aplica, es la más sencilla, que es la parte de exclusión. La exclusión, y además no la exclusión en base a normas, porque la exclusión en base a normas es contrastable. O sea, al final las normas clave son las normas del Global Compact, de la parte de Naciones Unidas, derechos humanos, serían normas fundamentales, y eso es lo más fácil porque no requiere una estructura de asesoramiento más complejo como lo que es la parte de integración. El desarrollo en procesos de integración lo están llevando las grandes entidades cabeceras, Banco Santander, BBVA, Caixa, con equipos que requieren además el soporte de asesores, ¿no? Pero la ISR, quien no tiene estos equipos, lo hace de una forma más sencilla. No estoy hablando de planes de pensiones de empleo, sino un poco políticas de inversión socialmente responsable. Y además, las políticas de inversión socialmente responsable tienen un soporte en los principios de Naciones Unidas, en los UNPRI, que de alguna forma aquí incorporan una serie de ideario, compromiso de los firmantes de estos principios. Y en España, ahora veremos, en España hay 26 signatarios entre gestoras, fondos, que de alguna forma tienen el compromiso de aplicar esos criterios. Y otra referencia de normas es las normas del Pacto Mundial, del Red de Pacto Mundial España, derechos humanos, normas laborables, medioambientales, anticorrupción. Por lo tanto, cuando alguien excluye, utiliza esa serie de normas. Estos son los signatarios de los PRI en España, con los datos a mayo del 2014. Estamos hablando de 26 signatarios que asumen compromisos de aplicar criterios de inversión socialmente responsable. Bueno, aquí está Santander Pensiones, entidad gestora de fondos de pensiones S.A., lo digo por quienes están aquí. Bueno, Santander Empleados Pensiones, fondo de pensiones. Y bueno, pues con eso hacen una especie de refresco de los aspectos de lo que es la ISR y sobre todo la inversión ISR institucional. Entonces, si vamos a la aportación, a la parte de la crisis y a la situación económica, que es un poco el tema de este curso, aquí tenemos algunos datos, no he metido ya los del 2013, pues bueno, pues un poco porque tampoco quería marcar y remarcar además la parte más grave de la crisis, ¿no? El 2011, el 2012 y el valor medio anterior, ¿no? Vemos cómo entramos ahí con unos crecimientos del PIB negativos en el 2012 y bueno, la producción industrial también nos está dando unos datos muy malos y el porcentaje de desempleo ya no digamos. O sea, esto sin hacer grandes números ni grandes curvas, para que nos quedemos un poco con la idea de que, bueno, pues esta es la situación macroeconómica, con lo cual, si además añadimos algunos datos complementarios, bueno, la cifra de pobreza técnica para España en el 2012 un 25,1 y una previsión del 38 para el 2022 con los datos del informe de Intermonosfam, pues bueno, son temas dramáticos. Y en estos casos, además, si exageramos, no es malo. Aquí lo malo es pecar de ser escasos en la apreciación. Todo lo que sea mejora, fenomenal.
Aquí más de 2.200.000 niños, 1 de cada 4 están por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país. Fuente informe de UNICEF, Bienestar Infantil en los países ricos 2012. O sea, que esta es la situación social o la consecuencia de lo que hablamos de la crisis y de los grandes problemas, esos que hemos visto en las primeras exposiciones, los datos macro, ¿no? Y las familias han perdido riqueza desde el 2006, bueno, pues ya vemos aquí, 1/3 de su riqueza, informe del Banco de España, en las cuentas financieras de los hogares. Bueno, pues este es el panorama desalentador en lo que supone de consecuencias de esos datos y de esa gestión poco afortunada, tanto de la deuda pública como de otras actividades que bueno, pues no se trata de repetir. Pero bien, este es el resultado y bueno, pues ese resultado nos lleva a que hay que cuantificar cuál es la pirámide de pobreza en España. Estas cosas, estos ejercicios se solían hacer antes. Me acuerdo de cuando en su día estaba con mi tesis doctoral, cuando se hacían estudios en los países en desarrollo, se decía, bueno, pues vamos a ver, si estabas hablando de productos financieros inclusivos, se decía, pues bueno, vamos a ver la pirámide de pobreza, vamos a ver el segmento que puede quedar en exclusión financiera y social, y bueno, pues un poco estos eran los acercamientos. Claro, esto en un país en desarrollo, que era lo habitual, pues bueno, pues era el ABC, ¿no? Entonces, ahora tenemos que mirarnos hacia adentro y ver en España y en una situación de una recesión tan fuerte, bueno, pues hacer ese mismo acercamiento, pero para un país en recesión y para un país que tiene que empezar a reactivarse en este sentido, ¿no? Porque en España existe una pirámide de pobreza importante, hay que evaluarla, hay que ver quiénes han pasado de estar en una clase media a estar en una clase de exclusión, en un segmento, en el segmento bajo, y ver quiénes que financieramente se quedan fuera. La labor de las cajas de ahorros en cuanto a la tupida red que tenían y la atención que tenían al pequeño ahorrador permitía que, paliar situaciones de posible exclusión en entornos en los que no había un acercamiento al cliente final, incluso con oficinas que igual individualmente no eran rentables, su cuenta de resultados no salía, pero en el global daban atención a un segmento que estaba desatendido y que estaba más alejado. Bueno, en este momento todo este tipo de cosas empiezan a aflorar, ¿no? Y bueno, aquí acercándonos a la ISR, pues nos preguntamos, bueno, y la ISR en ese contexto, después de lo que hemos visto, lo que es, de los distintos enfoques, ¿qué respuesta puede dar? ¿Cómo puede paliar esta situación? Yo miraba las distintas opciones, ¿no? Y la verdad que cuando uno habla de la ISR parece que es un producto de ricos. Cuando habla de la inversión institucional, habla de, bueno, pues claro, el inversor institucional está en otro mundo, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de gente y estamos hablando bueno, pues son instituciones, al final, bueno. Cuando hablamos de la ISR Retail, pues la ISR Retail está muy bien como voluntarista, pero al final no representa, en España no representa apenas, no es nada, con lo cual, entonces, yo aquí he incluido un detalle y yo creo y me he centrado en las inversiones de impacto. No es algo que se me haya ocurrido a mí, desde luego que no. A nivel europeo, todo el mundo en los distintos países se está dando una vuelta a este tema. Las inversiones de impacto están cogiendo una fuerza importantísima. Se está haciendo un estudio desde Holanda que afecta a todos los países europeos, que verá la luz el año que viene, que es un benchmark sobre las inversiones de impacto en Europa. ¿Por qué? Pues porque al final es una manera de canalizar recursos a inversiones no derivadas, sino hacia pymes, autónomos, pequeños emprendedores, ¿no? Entonces, cuando las inversiones de impacto, que ahora veremos, hasta hace poco el peso fundamental estaba en la parte de las microfinanzas para países en desarrollo, ahora las inversiones de impacto cada vez van poniendo el foco en las situaciones, en los países en los que se está generando una recesión muy importante, como un instrumento, una vía de canalizar los recursos de los inversores
a esos proyectos, a esas iniciativas concretas que se están poniendo en marcha como una posibilidad alternativa de financiación. Y esto es algo que se está moviendo a nivel europeo, y ahora iré dando datos porque todo esto tampoco es de ayer. Esto hace 2 años ya hubo un primer acercamiento de cuantificar a nivel europeo y pasaré los datos, y este año se está haciendo un complemento de esta información. Bien, aquí ponía la extrapolación de modelos de países en desarrollo, pero a países en recesión, y en recesión profunda como en nuestro caso. Y bueno, pues esto al final tiene que derivar en una oferta y demanda de productos ISR entendidos en ese sentido. Bien, para contextualizar esto, también he querido incorporar aquí algunas reflexiones sobre las dificultades crecientes que tienen los organismos públicos para garantizar el estado de bienestar. Ciertamente, los proyectos sociales de cooperación al desarrollo que tenían hasta ahora o eran objeto de destino de los organismos públicos, que de alguna forma iban canalizando recursos, pues cada vez los recursos son menores y cada vez bueno, pues, es necesaria la alternativa de la aportación privada, con lo cual bueno, pues también añadamos esta situación compleja, y la iniciativa privada, por lo tanto, tiene que asumir mayor protagonismo y ser un agente complementario de la acción social. Con lo cual, esto es un factor que todavía abunda más. Y bueno, pues las inversiones de impacto serían aquellos mecanismos, y aquí no vamos a excluir la parte de los públicos también, públicos y privados, ¿no? Al final se trata de dirigir capital y crédito, pero además centrado para luchar contra la pobreza. Por lo tanto, aquí pasamos de un acercamiento a los productos financieros éticos o socialmente responsables a inversiones ISR, a las inversiones de impacto, que son propiamente los productos financieros ISR. Y bueno, pues las características las tenemos aquí, los criterios ya hemos mencionado hasta la saciedad, y al final se trata de conseguir una sostenibilidad. Todo esto tiene que... No nos olvidemos, no estamos hablando de filantropía, estamos hablando de sostenibilidad, retorno de la inversión y de rentabilidad, con lo cual siempre estamos en este sentido enfocados a productos financieros. Y bueno, pues esta es una transparencia que hemos visto antes, y al final es una respuesta a las 3 patas de la crisis, ¿no? Financiera, económico real y la crisis de valores. Bien, el enfoque de impacto social parte de, digo por quien quiera profundizar más, un poco de la creación de valor compartido, de las teorías de Porter y Kramer, y bueno, pues de ahí un acercamiento a las organizaciones sociales o a modelos más empresariales, ¿no? Hay un mayor compromiso de la empresa en los problemas sociales y medioambientales, y si la parte teórica del desarrollo de Porter y Kramer lo unimos a la parte del negocio, a la base de la pirámide, que era la parte de los productos inclusivos, también la teoría de Pralat, por si alguno quiere profundizar, veremos cómo nos sale la posibilidad de enfocar el desarrollo de la ISR desde las inversiones de impacto, ¿no? Bien, por ir avanzando, las inversiones de impacto social lo que buscan es un retorno financiero mínimo, lo que es el capital invertido, evidentemente, y el impacto social como criterio de inversión, aunque hay 2 líneas distintas, que son aquellas que ponen la prioridad en la parte financiera y por otro lado, en la parte de impacto. Aquí unos datos únicamente para que veamos el mercado potencial, porque no estemos hablando de... No es teoría, estos son datos de Eurosif del 2012, estábamos hablando de un mercado potencial de 8.750 millones, y estábamos hablando de que la parte de las microfinanzas, pero con posibilidad de enfocarse también a países en recesión, era la gran parte de lo que eran las inversiones de impacto. Y bueno, pues también las cifras en Europa de cómo se manejaban la parte de microfinanzas, negocios sociales, inversiones en la comunidad local y aspectos complementarios. Igual que los motores de las inversiones de impacto, este es un estudio de Eurosif del 2012, y bueno, aquí viene cada uno de las palancas que pueden hacer que
las inversiones de impacto se desarrollen a nivel europeo y en nuestro entorno especialmente, ¿no? Bien, y las barreras, bueno, pues el tratamiento de los riesgos. Evidentemente las inversiones de impacto requieren una minuciosidad mucho mayor a la hora del análisis de riesgos. Hay menos experiencias cualitativas que sirvan de referencia. Los indicadores de desarrollo, cierto que hay unos indicadores de medida del impacto social, pero hay que contrastarlos desde el punto de vista de encaje con la parte financiera, y eso va relacionado directamente también con la parte de medición de impacto. Y luego, bueno, los productos y opciones viables, porque cada programa puede tener un vehículo de financiación concreto, con lo cual hay que analizar proyecto por proyecto, ¿eh? Es otro acercamiento distinto desde el punto de vista del inversor y desde el punto de vista de riesgos. Los datos de la evolución del mercado de España ya los hemos visto, con lo cual me los voy a pasar. Me quedo con trasladarles el dato de Spainsif. En este momento 46 asociados. Les voy a pasar la relación. Está dividido en 5 grupos. Se creó, como les he dicho, en el 2009. Los 5 grupos tienen una vicepresidencia y las decisiones se toman por unanimidad. De momento, hoy por hoy, todas las decisiones que han surgido de Spainsif han sido unánimes. Se busca la parte del consenso global. Y estas son las entidades que forman parte de Spainsif. Aquí vemos en el grupo 1 las entidades bancarias: BBVA, Banco Popular, Bankia, Triodos, CEC, Atlantis. Bueno, no me extiendo. Dentro de las gestoras de activos hay 12 gestoras de activos también, proveedores de servicios, universidades, UNED, Deusto Business School, el Instituto de Empresa, Morgan Stanley, el MSCI, EUDE, bueno, y las organizaciones sin ánimo de lucro, 14 organizaciones y los 2 sindicatos mayoritarios. Bien, estos son los órganos directivos. Esta es la estrategia de desarrollo de la ISR Retail y me voy directamente a la parte de el esquema. Así está distribuido Europa. Los foros de inversión social, nosotros somos los más jóvenes. El FIR francés lleva 18 o 19 años de vida, el UK SIF tiene 20-21 años de vida, el Eurosif tiene 12 años, por lo tanto, al final esto no podemos hacer milagros. O sea, esto es una cultura que se va impregnando poco a poco y en definitiva la operativa de Spainsif, cuando realmente empieza a operar, aparte de que se funde en el 2009, es en marzo del 2010. O sea, llevamos 4 años de recorrido y se han hecho muchas cosas, la verdad, pero todavía hay muchísimas por hacer. Si puedo, únicamente les voy a pasar para que vean la web. Bien, esta es la web de Spainsif y aquí tienen las entidades financieras, entidades gestoras y el resto de entidades que participan. Aquí tienen en abierto, todo esto es en abierto, no hace falta ninguna autorización, ningún permiso. El manual de la ISR que les hemos entregado tienen accesible aquí. Aquí tienen un vídeo de la ISR de concienciación para el mercado retail, el informe de Spainsif en abierto, el de Eurosif está debajo, todos los actos de la semana de la ISR con toda la información. Aquí se pueden suscribir gratuitamente a los boletines semanales. Semanalmente emitimos un boletín de información de ISR y bimensualmente uno más amplio. Con lo cual lo único que tienen es que incorporar ahí el correo, suscribirse y recibir la información. Aquí tienen la información sobre el evento anual y esta es la información de fondos ISR que hemos incorporado, que es complementaria y de alguna forma va ligada a lo que ha comentado Ángel Aldama sobre la circular de Inverco.
esta es la información sobre los fondos ISR. Este es el buscador de fondos. Y aquí tenemos, bueno, pues un poco todas las gestoras. Esa información es nueva, ¿verdad? Esta Toda es la información de todos los fondos ISR que hay en el mercado de España la habéis incluido hace relativamente poco, creo. Sí, esta información la hemos presentado en la semana de la ISR el día 25 de junio. Además, la presentamos en un acto en el cual Ángel Martínez Aldama presentaba la circular de Inverco y posteriormente nosotros presentamos el catálogo de fondos. Aquí vienen todos los fondos. Se puede ver desde la categoría. Son fondos ISR autodeclarados. Por lo tanto, nosotros recogemos la información que nos trasladan y la actualizaremos aquí. Son fondos en los que viene, pues desde por ejemplo, las comisiones. Aquí veremos cómo. Bien. Aquí vemos toda la parte de comisiones y vemos la aportación mínima. En base a la aportación mínima vemos si estamos hablando de un fondo ISR retail o estamos hablando de un fondo ISR mayorista, institucional, perdón, que estamos hablando un poco por el volumen. También vemos, por ejemplo, por ver la ficha resumen. Y aquí tenemos el resumen de categoría de fondos. Y luego, si queremos ver directamente por ejemplo, que nos va a salir en el PDF con todos los datos y con todo el ideario. Es importante aquí, política de inversión. Aquí viene la política de inversión de cada uno de los fondos y esto está actualizado diariamente. Entonces, el proveedor VDO Stochastics nos actualiza diariamente los datos. Y nosotros incorporamos además como referencias, aquí donde pone referencias, la circular de Inverco. Y desde aquí se puede acceder a la circular de Inverco picando y el manual de la ISR. Con lo cual tenemos la circular de Inverco, que es la autorregulación del sector, que además tiene el visto bueno y lleva la tutela del supervisor, la CNMV, como referencia para contrastar con la política de inversión de cada uno de los fondos. Y luego el manual de la inversión socialmente responsable que incorpora SpaceShift para cualquier duda o cualquier cuestión que se genere. La idea además está aprobada en SpaceShift es que cada 2-3 meses tenemos que fijar la periodicidad, actualicemos el listado, pero la actualización del listado va a seguir un filtro que va a ser el contraste con Inverco y Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con lo cual, la idea es que esta relación, en definitiva, se pseudo-oficialice en la medida en que tiene la visibilidad del regulador y del sector. Y entendemos que esto es una aportación muy importante porque, aparte de las musas, hay que ir al teatro. Y entonces, para lo que es la industria, esto es una información muy importante. Y nada más por mi parte, las preguntas que... Perfecto. Tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios, dudas y lo que queráis preguntar. Yo tengo una pregunta para ti. Sí. Es que tú mencionabas con relación a lo de los seguros de vida, Sí. que para fomentarlo en Francia tenía beneficios tributarios. Sí. Personales. Obviamente me imagino que en la declaración de las personas y de las empresas también. No, es a título retail. Okay. Es decir, o sea, tú, por ejemplo, para que te hagas una idea, no ves el porcentaje realmente, pero si tú tienes un patrimonio Sí. Sí, te decía que lo que tienes son beneficios fiscales con respecto a que si tú haces una aportación de un montante X, el que sea,
a un unit link con criterios ISR, tú en tu declaración de la renta tienes una bonificación del porcentaje que sea. Entonces, eso es para promover el ahorro vía estos vehículos, que digamos es la manera en la cual las instituciones y el Estado francés interpreta que es la mejor manera de ahorrar. Entonces, es por lo que yo decía que una medida de este tipo tiene un impacto inmediato sobre la demanda, porque claro, al tener unos beneficios fiscales tan interesantes, pues el inversor particular rápidamente se pregunta, bueno, ¿esto qué es? Voy a informarme, voy a interesarme, porque esto me afecta a mi bolsillo de manera directa. Con lo cual, pues muchas veces cuando no sabemos qué viene antes, el huevo o la gallina, pues evidentemente medidas de este tipo con un impacto tan directo impulsan la demanda notoriamente. Y evidentemente, pues lo mínimo que se consigue es que el inversor particular, el inversor retail, se interese en qué son estos productos que ofrecen ese beneficio fiscal, con lo cual, bueno, pues es una medida bastante interesante y esperemos que algún día podamos ver algo parecido por aquí, porque será un impulso. Únicamente, digamos, el gobierno es el que se esfuerza en promover. No es solo el gobierno, no es que sea solo el gobierno, hay muchas más entidades. Hemos visto que hay un foro francés exactamente igual que el Spain SIF aquí, que es el French SIF, que como bien ha dicho Javier, lleva 18 años funcionando, en el cual pues está integrado pues por toda la industria pues de sindicatos, compañías de seguros, gestoras, entidades financieras, con la idea de promover la inversión socialmente responsable. Lo que ocurre que evidentemente cuando hay un compromiso en este caso por parte del gobierno francés, por parte de las instituciones, pues pueden hacer una medida de presión mucho más importante, ¿no? Que es la medida de información, que al final es lo que hace el FENSIF. Lo único que puede hacer es promover, dar a conocer este tipo de inversiones, pero algo que una ley o una medida que afecte directamente al bolsillo de los ciudadanos, pues no puede hacerlo. Entonces, evidentemente, una medida de esta naturaleza que sea propiciada por una institución, por el propio gobierno de un país, pues tiene un impacto mucho más inmediato. O sea, en conclusión, sí. apoya más, o sea, aunque haya otras instituciones, la razón por la cual el gobierno apoya tanto esto es por el tema del ahorro y porque él directamente quiere que la gente se... Efectivamente, sí, justo. O sea, podríamos decir que el gobierno francés pues ha entendido que una buena manera de canalizar los ahorros para los ciudadanos de su país pues puede ser a través de estas medidas y a través de estos vehículos, es decir, ahorros a través de capital, y lo que hablábamos al principio de ahorros pues en capitalización o en reparto, pues bueno, en Francia sí tienen claro de que una buena parte tiene que ser por estas vías, con lo cual pues evidentemente son pasos en la buena dirección para poder dar a conocer y dar a entender este tipo de inversiones para lo que es el público en general, porque es lo que decíamos antes, la industria al final de la inversión se mide mucho por la rentabilidad que obtenemos, eso es innegable, es decir, si nosotros nos dirigimos a un prescriptor porque de alguna entidad financiera, nuestro banquero privado, etcétera, pues preguntándole por algún fondo porque queremos invertir en algún tipo de activo, pues en los bancos hay especialistas pues que hacen estas labores de selección de fondos en función de zonas geográficas, de tipologías de activos, y lo van a hacer en base a criterios financieros. Es decir, los fondos más rentables, con lo cual la inversión socialmente responsable conceptualmente es algo muy interesante, pero lo primero que se le ha de pedir es que sea competitiva en términos de rentabilidad, de lo cual nosotros evidentemente estamos convencidos de que sí es, por el simple hecho de que añadimos
más información, lo que os he explicado antes, añadimos más información de lo que es el análisis clásico, tradicional, por descuento de flujos o por valoración de empresas. No sé si ha quedado claro. Sí, gracias. Una consulta sobre el tema de la inversión de impacto. Bueno, en las realidades latinoamericanas, al menos en la de mi país, hay una figura que la asocio, pero de la cual no estoy completamente seguro, así que lo planteo para que de repente también ustedes me ayuden a enfocarme mejor. Este tema de la... en Perú, este tema de la inversión de impacto, por ejemplo, el Estado ha desarrollado una política para generar un proyecto de obras por impuestos. Entonces resulta que algunas empresas están sumando y dinero que deberían directamente aportar a través de impuestos lo utilizan para construir obras, para construir proyectos, y después el Estado generalmente se los descuenta, ¿no?, los impuestos que deberían pagar. Eso puede ser considerado también inversión de impacto. Bueno, se usa como canal del Estado, pero, por ejemplo, en realidades donde hay déficit de infraestructura o problemas de ese tipo, ¿también lo podemos considerar así o entraría en otra categoría? Hombre, es atípico, ¿no? Es bastante atípico, sobre todo pues porque normalmente se suele canalizar a través de inversores, porque al final eso es algo directo, o sea, invierto, entiendo que si invierto en infraestructuras, por ejemplo, y tengo un tratamiento fiscal favorable. Ya, pero tengo un tratamiento fiscal favorable ¿a qué? ¿A los beneficios que yo obtengo en la inversión o a qué? O sea, digo un poco porque, claro, no es lo mismo gestionar inversiones de terceros y a través de un vehículo de inversión, o yo directamente empresa que invierto en infraestructuras y tengo un tratamiento fiscal favorable ¿a qué? A mis beneficios. No, entiendo, no lo es sé. que el Estado tiene un sistema en el cual se regula, se hace una convocatoria que se puede hacer a través de ciertas entidades de gobierno local, regional, que por ejemplo tienen una capacidad de endeudamiento con el Estado a través de la figura del canon minero. Entonces resulta que ellos pueden tomar la decisión de decir, ya, yo quiero que me hagan una obra X, necesito un puente, y bueno, convoco a las empresas que se quieran presentar y que bueno, quieran financiarme el puente. Después esas empresas, en vez de hacer todo el trámite de pagar el impuesto al Estado y hacer toda la vuelta, ¿no?, para que llegue el dinero y se pueda ejecutar, ellos ponen el dinero y directamente se hace mucho más rápido. Hay una experiencia importante de la empresa en la que trabajo, que está haciendo un puente muy grande en la ciudad de Arequipa, junto con otras dos empresas, un banco y una empresa de bebidas, y bueno, me parece muy positivo, ¿no?, porque destraba mucho la burocracia que existe en mi país, por ejemplo, para construir obras, para avanzar en ese tipo de procesos. Pero mi duda era eso, o sea, si eso puede ser considerado inversión de impacto o si entra en una categoría completamente diferente. Yo creo que eso no es una inversión de impacto, pero es mi opinión. ¿Por qué? Porque las inversiones de impacto en este momento se definen de otra manera. Al final son proyectos determinados en los que un intermediario capta inversores y a esos inversores les desarrolla un instrumento financiero y a través de ese instrumento financiero canaliza esa inversión a un proyecto determinado, que puede ser un proyecto de microfinanza, que puede ser un proyecto de desarrollo de una zona determinada y demás. Pero esto es un poco, porque además está muy elaborado. Blue Orchard es una agencia de calificación a nivel, trabaja a nivel europeo, Estados Unidos, y tienen todo un esquema de catalogación incluso de los riesgos en inversiones de impacto para este tipo de vehículos de inversión. O sea, esto sería... yo no sabría encajarle dentro de... salvo que pongamos ahí un cajón desastre en el cual todo lo que sea para desarrollo, pero no en principio no entraría en la parte de inversiones de impacto. El tratamiento fiscal favorable para una actividad concreta es otra cosa. Sí, yo creo que sí, en este sentido estoy de acuerdo contigo que es otra cosa. María Francisca quería volver un poco al comentario de Jorge
sobre las bonificaciones y el impacto que podría tener. Y yo aprovecho también para hacer otra pregunta, otro comentario. Este es un comentario más a título personal, porque en términos de bonificaciones entramos ya en política fiscal, que yo creo que es un ámbito que está probablemente fuera de este debate, pero de alguna forma para potenciar la ISR, no sé si en Francia se ha hecho, pero más allá del tratamiento fiscal favorable que pueda tener unos determinados productos u otros, la inclusión o que el sector público de alguna forma invierta o utilice estos vehículos a modo de ejemplo para poderlos potenciar. Estoy pensando en el fondo de reserva de la Seguridad Social, estoy pensando en los fondos de pensiones, básicamente, por ejemplo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para que los que sois de fuera me sigáis. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un fondo que se creó cuando ha habido una época que había superávit en la Seguridad Social, esto que hablábamos antes del desequilibrio entre empleo y pensionistas, había un superávit y se creó un fondo específico de reserva de la Seguridad Social para la época en la que no hubiese este superávit, este déficit, poder tirar de este fondo. Este fondo, si yo no estoy equivocado, se invierte en deuda pública española, y la idea, de alguna forma poder utilizar una parte pequeña del fondo de reserva de la Seguridad Social para invertir en productos ISR y de alguna forma predicar con el ejemplo, más allá de las bonificaciones específicas, ¿no? Bueno, en primer lugar, con respecto a la cuestión que ha planteado usted, entiendo que la peculiaridad que tiene Francia es que aquellos unit-link que inviertan en inversión socialmente responsable tienen cierta ventaja fiscal, ¿no? Solamente ese tipo de instrumentos. Sí, sí. Entonces, en España es cierto que no hay ahora mismo un tratamiento fiscal favorable para temas de inversión socialmente responsable, para ningún tipo de producto. Creo que es precisamente por la falta de madurez que hay con respecto a la inversión socialmente responsable en España. Tú mismo has estado comentando, bueno, pues que esto en Francia se lleva desarrollando desde hace más tiempo, etcétera, etcétera. No obstante, sí que existen ventajas fiscales para productos a largo plazo, tanto planes de pensiones, que son las más extendidas, como realmente para fondos, para seguros de vida, ¿no? Deseable tener deducciones y reducciones fiscales para productos a largo plazo, tienen todos los productos, ¿no? O sea, que cada uno querría la suya, ¿vale? Yo creo que realmente lo que se le tiene que pedir a un fondo para que la gente quiera invertir en él no es que tenga una ventaja fiscal, sino que otorga una rentabilidad suficiente, ¿vale? Independientemente de que, por supuesto, todas las ventajas que se le puedan conceder, pues mejor para para la persona a la hora de realizar su declaración de la renta, ¿no? Pero creo que realmente lo que habría que potenciar, y lo que creo que se potencia desde las entidades gestoras, es, como tú has comentado, dar una ventaja comparativa a ese fondo, precisamente porque obtiene mayores rentabilidades, porque estáis utilizando otras técnicas, ¿no? de valoración. Y en cuanto a la pregunta que me comentabas tú, con respecto al fondo de reserva, es cierto que está todo invertido en deuda pública. Yo creo que es también como consecuencia de las necesidades de liquidez que hay del mismo, ¿no? Cuando hace falta tirar de él, por decirlo así, de forma no muy educada, pero bueno. Y en cuanto a los fondos de empleo, sí que es cierto que todos aquellos fondos de empleo que pertenecen a administraciones públicas, no todos, porque yo no conozco las políticas de todo, pero sí algunos, como por ejemplo el Fondo de la Administración General del Estado, que quizá sea el que tiene mayor número de partícipes, el de todos los funcionarios de la Administración General del Estado, sí aplican ya criterios de inversión socialmente responsable. Vamos un poco a lo que les comentaba durante mi presentación. También importa qué porcentaje del fondo apliques, ¿vale? Pero bueno, realmente yo creo que las comisiones de control, empezando por los propios fondos de la Administración, sí hay cierta conciencia de que hay que invertir en este tipo de fondos. Recuerdo una jornada en SpainSIF cuando se presentó el manual de inversión socialmente responsable, que fueron invitados representantes de los fondos de pensiones de, por ejemplo, los ayuntamientos, y tenían realmente inquietud en invertir en este tipo de fondos. O sea, que creo que esa vía, quizá más que la del fondo de reservas, sí puede ser una forma de predicar con el ejemplo, y que los fondos de empleo, y me consta que muchos de ellos ya están
tratando de aplicar este tipo de políticas, ¿vale? Yo creo que esto está empezando todavía. Perfecto, muchas gracias. Pues yo creo que ya estamos concluyendo, si no hay ninguna pregunta más. Nos hemos pasado 6 minutos del horario previsto, teniendo en cuenta que empezamos 15 minutos más tarde, le hemos ganado 10 minutos a la jornada, y de hoy paso a la clausura y agradeciendo, por supuesto, a las personas que me han acompañado en la mesa su asistencia y sus interesantes aportaciones, incluyendo a Ángel, que se ha tenido que marchar y me ha pedido disculpas ante todos vosotros por haber tenido que irse con antelación. Muchas gracias.